La construcción filosófica de la ciudadanía. Uno de los conceptos más importantes que ha venido desarrollando el ser humano a lo largo del tiempo es el de la ciudadanía. En general, ciudadano es el término que se utiliza para nombrar a todos los sujetos que poseen determinados derechos y deberes, como miembros de una comunidad a la que pertenecen. El concepto moderno de ciudadanía está estrechamente relacionado con el de democracia, pues supone una cierta igualdad de derechos y deberes entre todos los miembros de la sociedad y porque les otorga participación en las decisiones políticas que afectan a todos. El individuo no solo goza de ciertos beneficios, sino también que adquiere unas responsabilidades frente a la comunidad de la que se hace parte. La noción de ciudadanía ha sido modificada por los esfuerzos que han hecho los individuos a lo largo de la historia, pero la filosofía también ha tenido un papel activo en la transformación de su concepción y significado. Por eso es importante conocer las principales posturas filosóficas que originaron y que configuraron la manera como entendemos esta noción en la actualidad. El concepto de ciudadanía. Origen del concepto. El término ciudadanos procede del latín civis, palabra que comparte la misma raíz que civitas, ciudad. En el derecho romano, el término civis se utilizaba únicamente para denominar a los miembros de la comunidad que cumplían con ciertos requisitos, como ser varón, no esclavo, mayor de edad, nacidos de padres romanos, etc. Todos los demás miembros de la población, es decir, las mujeres, los esclavos, los extranjeros, etc., no eran considerados ciudadanos, y entonces tenían menos derechos que aquellos. Anteriormente en la Grecia clásica, de los siglos V y VI a.C., se utilizó el término polités para referirse al ciudadano, aquel miembro de la comunidad política que reunía los mismos requisitos que acabamos de mencionar. Sin embargo, en algunas ciudades griegas, los ciudadanos llegaron a tener un gran protagonismo porque podían participar activamente en el gobierno de la polis, de la ciudad-estado, a través de la democracia. Tanto en Grecia como en Roma, el ciudadano era alguien dotado de un conjunto de derechos y deberes, con independencia de su nivel económico, y se destacaba especialmente el deber de defender a la ciudad empuñando las armas, si era necesario. La ciudadanía de la democracia griega, la tradición política. En la Grecia antigua, cada ciudad o polis era un pequeño estado autónomo o independiente y autárquico, es decir, que procuraba ser económicamente autosuficiente. En el caso de la antigua democracia griega, ser ciudadano significaba sobre todo participar activamente en la política, en las tareas de gobierno de la polis. El ciudadano, sin importar su condición económica, tenía la responsabilidad de asistir a la asamblea y participar en los debates públicos sobre los problemas de la ciudad. Se celebraban unas 40 reuniones al año en el Ágora, un espacio público que, en el caso de Atenas, estaba preparado para albergar unas 18.000 personas, aunque rara vez se consiguió una asistencia tan numerosa. La mayor parte de los cargos públicos, que se ejercían durante un periodo de un año, se asignaban mediante sorteo. Además, para estimular la participación de los ciudadanos pobres, se establecieron diversos incentivos económicos con los que se le pagaba, con cargo al erario público, la asistencia a la asamblea y el desempeño de los cargos. La edad mínima para ser admitido como ciudadano estaba fijada en 30 años. El ciudadano ateniense. En nuestra ciudad, dijo Pericles, nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa pública, pues somos los únicos que consideramos que no es un hombre pacífico, sino inútil, al que nada participe en ella, y además o nos conformamos con un juicio propio, o al menos estudiamos con exactitud los negocios públicos, no considerando la discusión como un estorbo para la acción, sino como un paso previo e indispensable a cualquier acción sensata. Tucídides, Historia de la Guerra de Peloponeso. Durante la época clásica, ser ciudadano significaba ocuparse de las cuestiones públicas y hacerlo mediante la deliberación, es decir, mediante una discusión abierta en la que se intercambiaban argumentos, razones y opiniones hasta alcanzar juntos un acuerdo acerca de lo que conviene hacer en cada caso. Este procedimiento se completaba con la votación como último recurso, después de haber deliberado juntos un tiempo suficiente. 3 principios regían la participación en la asamblea: isonomía o igualdad ante la ley. Todo ciudadano tenía los mismos derechos y deberes básicos que cualquier otro. Isegoría o igualdad de palabra.
Todo ciudadano tenía el mismo derecho que cualquier otro a hacer uso de la palabra y a expresar su opinión ante la asamblea. Koinonía o cooperación para alcanzar el bien común. Se distinguía claramente entre lo particular, idión, y lo común, koinón, y se entendía que el ciudadano que solo atendía a lo propio era un idiota, y el sentido original que este término, el que solo mira su propio interés, olvidando el bien común. La ciudadanía en la antigua Roma. La tradición jurídica. La ciudadanía para los antiguos romanos consistía sobre todo en el reconocimiento legal de algunas personas como miembros del pleno derecho de la República y, más tarde, del Imperio. Eso significaba que el ciudadano era aquel que gozaba de la protección jurídica otorgada por las leyes y las instituciones. Sin embargo, el civis latino es distinto del polites griego. El ciudadano griego era sobre todo un sujeto activo, al que se le exigían responsabilidades de gobierno, mientras que en Roma se extendía como un título jurídico que le permitía a la persona reclamar ciertos derechos. Algunas restricciones de la ciudadanía en la antigüedad. Aunque es importante destacar el papel fundamental que desempeñó la antigua construcción de ciudadanía sobre la ciudadanía moderna, vale la pena señalar al menos 3 limitaciones que tenían los modelos griego y romano. La primera es que se trataba de una ciudadanía excluyente, no inclusiva. Esto significa que eran ciudadanos solamente varones adultos que reunían algunos requisitos exigidos por las leyes, quedando siempre excluidos las mujeres, los niños, los extranjeros residentes y los esclavos. En consecuencia, la inmensa mayoría de la población carecía del estatuto de ciudadanía. El segundo es que no había igualdad entre los seres humanos. Solo se consideraban libres iguales, entre comillas, los miembros de la comunidad política que tuvieran la condición de ciudadanos. Como tercera limitación está, la condición de ciudadano proporcionaba ciertos derechos de participación política, pero los derechos individuales no estaban suficientemente protegidos frente a posibles abusos de las autoridades. Cuando no se respetan los derechos económicos, sociales o culturales de las personas, sus posibilidades de desarrollarse como seres humanos se ven limitadas o suprimidas. La ciudadanía moderna. Aunque el concepto de ciudadanía se originó en Grecia y Roma, la ciudadanía, tal como la vemos actualmente, procede sobre todo de los siglos XVII y XVIII, momento en el que confluyeron varios eventos importantes. Por un lado, las revoluciones francesa, inglesa y americana, y por el otro, el surgimiento del capitalismo. La ciudadanía y el Estado. En cuanto al Estado, debemos recordar que durante la Edad Media se forjó la noción de derechos naturales propios del ser humano, y para proteger estos derechos se fue instaurando un nuevo tipo de comunidad política, el Estado Nacional moderno como institución que se obliga a defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. Es con la aparición del Estado moderno cuando se empieza a configurar la actual concepción de la ciudadanía, ligada en principio a la expresión Estado Nacional. El término Estado fue utilizado por primera vez por Nicolás de Maquiavelo en la expresión Stato, refiriéndose con él a la organización estable, el aparato establecido, con sus cargos o burocracia y su gobernante, el príncipe. Por su parte, fue el francés Juan Bodino quien, con su concepto de soberanía, dotó al Estado lutista de los siglos XVI y XVII de autonomía, neutralidad, en el orden religioso y poder absoluto. Los miembros de pleno derecho de un Estado son sus ciudadanos, aunque no existan otras formas de pertenencia, como el permiso de residencia o la figura del refugiado. Ciudadanía e inclusión en el Estado. Jürgen Habermas, 1929, filósofo alemán, planteó que existen 3 formas de entender la relación entre los ciudadanos y el Estado. La primera, una concepción liberal que atribuye sobre todo al alemán Carl Schmitt, que mantiene una separación entre las libertades civiles y los derechos políticos. Las primeras deben ser garantizadas a todos los habitantes, mientras que los segundos únicamente deben ser ejercidos por los ciudadanos que formen parte del grupo étnico-cultural que sirva de base al Estado que se trate. Esta visión tiene el inconveniente de que se pueda fijar arbitrariamente la separación entre diversos colectivos sociales, excluyendo a algunos de ellos del pleno ejercicio de la ciudadanía. La segunda concepción es republicana. En esta concepción, que es la que defiende el propio Habermas, no habría lugar para excluir de los derechos políticos a ningún colectivo social, ya que no se da preferencia a los rasgos de ninguna mayoría frente a las minorías, sino que se considera la sociedad política como una asociación de miembros libres e iguales de una comunidad de derecho,
Dicha comunidad de derecho es el producto de un contrato social en el que los participantes han consentido vivir bajo leyes reguladoras de libertades públicas. Desde esta perspectiva, la ciudadanía va ligada a los procedimientos democráticos desde su misma raíz, y por ello, el respeto a dichos procedimientos sin exclusiones arbitrarias es la mejor garantía de una integración social. La última es una concepción comunitarista del Estado y de la ciudadanía, que exige mayor atención a los vínculos étnicos y culturales. Para los teóricos del comunitarismo, como el canadiense Charles Taylor, el liberalismo y el republicanismo mantienen un concepto demasiado atomizado del individuo y de las relaciones humanas, como si todos los seres humanos fueran seres egoístas y aislados, con una formación racionalista que les lleva a contratar a unos y a otros con el cumplimiento de las reglas de convivencia como medio de supervivencia, sin que sea posible un acuerdo más profundo, basado en unos valores compartidos. Frente a esta visión del ser humano, el comunitarismo mantiene que existen unos vínculos formados por la cultura y la procedencia étnica común dentro de cada pueblo, y que estos lazos afectivos son la base de solidaridad necesaria para que pueda existir el Estado. Habermas critica este punto de vista argumentando que el republicanismo mantiene una comprensión intersubjetiva de las personas, lo que significa que los seres humanos no somos ni los seres egoístas y aislados que propone el liberalismo, ni tampoco los miembros forzosos de un cuerpo colectivo al interior al Estado, sino más bien unos seres comunicativos y abiertos a la deliberación pública, capaces de crear vínculos de solidaridad y ciudadanía mediante los procedimientos democráticos. La ciudadanía y los derechos humanos. Los derechos civiles. Como hemos visto, la ciudadanía moderna se caracteriza por el establecimiento de una serie de derechos individuales que tratan de contener los posibles abusos del Estado y mantener un entorno de libertad para cada ciudadano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los derechos que se les reconocen a los ciudadanos son los derechos civiles, especialmente el derecho a no ser detenidos sin unas garantías legales, pero también los derechos de libertad de conciencia, que incluyen la libertad de cultos religiosos diversos y libertad de expresión. A lo largo de estos 3 siglos, estas ideas se propagaron por diferentes países occidentales y provocaron diversos cambios políticos. Por ejemplo, se estableció que los indígenas debían ser tratados como seres libres, lo que prohibió esclavizarlos. Se estableció el acta de habeas corpus, que evitó que los prisioneros fueran detenidos injustamente, etc. Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la mayor parte de las constituciones reconocen los derechos políticos de la mujer, pero este reconocimiento ha sido fruto de una dura y larga lucha. Los derechos políticos. Durante los siglos XIX y XX, como parte de las constituciones occidentales, empezaron a generalizarse las declaraciones de derechos. En ellas se fue abriendo paso a la conclusión de que algunos derechos que no habían sido tenidos en cuenta antes, como los de participación política, tales como la asociación política y los derechos de la mujer al voto y a ocupar cargos públicos, en ese sentido se destacan. Primero, las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución de Estados Unidos de América, aprobadas entre 1865 y 1870, que ratifican la abolición de la esclavitud en todo el territorio nacional. Y la segunda, que las constituciones de la mayoría de países que, desde finales del siglo XIX, reconocen los derechos políticos de las mujeres. Los derechos sociales, económicos y culturales. El derecho a la educación, a la asociación sindical, a la huelga y a las garantías de seguridad e higiene en el trabajo fueron los primeros derechos de ese tipo en ser reconocidos. Algunos documentos importantes de esta nueva fase de reconocimiento de derechos de ciudadanía son los siguientes. La Constitución francesa de 1848 recoge algunas disposiciones que protegen a los trabajadores y a la obligación del Estado de proporcionar enseñanza primaria gratuita a todos los ciudadanos. En la década de 1880, el canciller alemán Bismarck impulsó medidas como el seguro de enfermedad, el seguro contra accidentes laborales y las pensiones para la vejez. La Constitución mexicana de 1917 reconoce los derechos laborales y las prestaciones de seguridad social sin discriminación por razón del sexo. La Constitución alemana de 1919 regula ampliamente los derechos sociales, económicos y culturales, diseñando lo que posteriormente se ha llamado Estado Social de Derecho. La ciudadanía social. El reconocimiento progresivo de los derechos mencionados en las secciones anteriores condujo a consolidar en el siglo XX la noción de la ciudadanía social, sobre todo a partir de la publicación del libro Ciudadanía y Clase Social de Thomas Marshall en 1950.
En esta obra, el autor define la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes que vinculan al individuo a la plena pertenencia de una sociedad. A diferencia de otras concepciones de ciudadanía, la ciudadanía social incluye los derechos sociales como el trabajo, la educación, la vivienda, la salud y las prestaciones sociales en los casos de especial vulnerabilidad. La protección de estos derechos se supone garantizada por el Estado Nacional, entendido ahora como un Estado social de derecho, y no solo como un Estado liberal de derecho. Históricamente ha sido llamado estado de bienestar, la figura que mejor ha encarnado en el estado social y mejor ha contribuido a reconocer la ciudadanía social de sus miembros. Lo anterior ha sido sin duda un gran avance, pero actualmente supone algunos problemas porque el estado de bienestar ha entrado en crisis y las críticas que se le hacen como figura histórica están afectando también la posibilidad de un estado social que satisfaga las exigencias de la ciudadanía social. Es claro que satisfacer esas necesidades es indispensable para que las personas sepan y sientan los miembros de una comunidad política, es decir, ciudadanos, porque solo puede sentirse parte de una sociedad quien ya sabe que esa sociedad se preocupa activamente por su supervivencia y por una supervivencia digna. Sin embargo, lo anterior puede lograrse a través de un estado de justicia, no un estado de bienestar. Por eso es indispensable que sea posible e irrenunciable proteger los derechos sociales propios de la ciudadanía social en un estado de justicia.